Bien. Entonces, como se comentaba hace un momento, los cambios que pueden existir a nivel cardíaco son varios. Ante todo, estos cambios pueden condicionar la presencia de algunas alteraciones propias de lo que es el corazón. Entonces, como les explicaba hace un momento, el hecho de que se produzca una disminución en el tiempo de diástole, porque la sangre no se puede expulsar rápidamente, también va a condicionar cambios como ser una disminución en la oxigenación del miocardio. ¿A qué me refiero? El ventrículo izquierdo no se va a llenar bien. El ventrículo izquierdo no va a poder expulsar bien la sangre. Y por ende, va a haber poca sangre que se va a distribuir en ese organismo. Incluso le va a llegar poca sangre al corazón. Este hecho que le llegue poca sangre al corazón se va a traducir en ¿qué? En una isquemia miocárdica. O sea que el músculo no recibe sangre y el paciente puede quejarse de dolor. Por eso les hablaba y les decía que el paciente puede tener angoro, dolor precordial, y es producto de estos cambios, de la hipertrofia, la alteración en la diástole, la eyección de la sangre de forma lenta porque no puede salir por esa estrechez en la válvula. Entonces, todo eso se va a traducir en que se va a expulsar poca sangre por parte del corazón. Es por eso que el paciente va a decir, doctor, me siento cansado, doy 3, 4 pasos y me canso. Entonces se va a traducir en disnea, no hay sangre, no hay oxígeno. El paciente va a referir dolor, va a decir, doctor, me duele el pecho, no sé por qué, pero siento dolor. ¿Por qué? Se traduce en que el miocardio, que se ha hipertrofiado, que hay más células en el miocardio, no recibe sangre y por ende esto va a llevar a qué? A sufrimiento celular que se va a traducir en dolor, ¿no? Y todos los cambios se van a relacionar con esto, con el que es disminución en la cantidad de oxígeno a nivel de miocardio. Si el paciente va a aumentar el tiempo de eyección, prácticamente la sangre no va a poder salir, va a tardar en salir, el mismo ventrículo se va a llenar muy poco, va a salir muy poca sangre por la aorta y automáticamente vamos a poder percibir un dolor o un sufrimiento en el miocardio. Por otro lado, el aumento de la presión diastólica, si hace un momento hablábamos de que la presión diastólica va a estar alterada, ¿por qué? Porque este ventrículo lamentablemente no va a tener la fuerza ni el tiempo necesario para poder relajarse bien. Y al estar hipertrofiado, este músculo lamentablemente va a tener también un aumento de la presión diastólica. Todos estos cambios van a traducirse en qué? En que lamentablemente el miocardio sufre, el miocardio no recibe mucha sangre y esto tenemos por consecuencia una falta de irrigación a nivel cardíaco que se va a traducir en dolor precordial en el paciente, ¿no? Entonces, esta alteración, estos cambios que existen a nivel del corazón, en algún momento pueden condicionar a cambios irreversibles por parte del corazón. El corazón lamentablemente en algún momento va a empezar a fallar, ¿no? Va a empezar a fallar, ya no va a poder tener esa capacidad de bomba. Y la conducta tiene que ser de forma oportuna. Creo que con algunos de ustedes vimos a un paciente en prácticas, un paciente que estaba hospitalizado, un paciente con una estenosis aórtica severa que lamentablemente falleció. En su momento se le ofreció hacerle el cambio de la válvula, pero el cambiar una válvula es muy costoso. Estamos hablando de $15,000 que se necesita para poder cambiar una válvula. No todos tenemos ese dinero y lamentablemente eso condicionó que el paciente, un paciente no mayor, tal vez estamos hablando de 68 años a 72, no recuerdo bien la edad, lamentablemente falleciera, ¿no? Falleció por el mismo hecho de que ese corazón ya no pudo más. Estamos con una área valvular de 0,7 centímetros, sabiendo que el área valvular es aproximadamente de 3,5 hasta 5 centímetros, dependiendo de cada organismo, pero en esta situación, lamentablemente, el paciente estaba muy, muy comprometido la válvula, que se tradujo en muerte. Algunos pacientes que tienen estenosis aórticas pueden, desde luego, tener una muerte súbita.
Del 100% de los pacientes, 2 pueden hacer una muerte súbita como tal. Lamentablemente hemos visto este tipo de pacientes. Hasta la fecha yo tengo 3 pacientes que han tenido una muerte súbita por no haberse hecho el cambio de forma oportuna. Por ende, siempre ustedes tienen, el momento en el que auscultan un soplo a nivel de foco aórtico, tienen que solicitar un estudio confirmatorio como ser el ecocardiograma. El ecocardiograma te dirá en todo caso si esa válvula está muy cerrada o no lo está. Incluso si es que hay dudas en cuanto a lo que es la clínica y el mismo estudio, pueden solicitar también un ecocardiograma transesofágico. El ecocardiograma transesofágico es mucho más detalle, se hace mucho de más a detalle y nos permite visualizar mejor prácticamente la válvula como tal, ¿no? Entonces, cuando vamos haciendo protocolos de manejo, en una primera instancia siempre pedimos un ecocardiograma transtorácico. Si este estudio no nos revela algo preocupante o si son cambios tal vez no muy preocupantes, prácticamente y hay alguna duda en cuanto a lo que es la realización, ustedes pueden optar en todo caso por lo que es la cirugía o en todo caso reemplazar esa válvula para evitar problemas a un futuro. Muy bien. Bien, entonces, ¿cuáles son los datos clínicos del paciente? ¿Cuál es la clínica que puede presentar? En una primera instancia habíamos hablado de disnea, ¿no? O datos de insuficiencia cardíaca, que es lo mismo al hablar de disnea. El paciente se va a referir cansancio. Por otro lado, el paciente puede referir dolor precordial o angina. Y por otro lado, el paciente puede presentar síncope. Para todos ustedes, no se olviden, en algún momento les van a preguntar, les van a decir cuáles son los datos clínicos o la triada clínica que podemos encontrar en un paciente con una estenosis severa. Disnea o insuficiencia cardíaca izquierda, síncope y angor o angina o dolor precordial. Esos 3, angina, síncope y disnea. Esos son los 3 datos clínicos de un paciente que tiene una estenosis aórtica severa y que desde luego puede condicionar a una alteración más seria por parte de ese funcionamiento del corazón que tiene esta válvula alterada. Claro que podemos encontrar también algunos otros cambios a nivel del corazón, como ser una arritmia, ¿no? En algún momento les comentaba que el ventrículo izquierdo puede hipertrofiarse. Al hipertrofiarse va a aumentar la presión en el ventrículo izquierdo y esto va a afectar a la aurícula izquierda porque la sangre proviene de la aurícula izquierda. Y en este caso la aurícula puede dilatarse. Si se dilata la aurícula izquierda, puede favorecer la presencia de fibrilación. Por ende, entonces, en algunos pacientes vamos a escuchar o vamos a tener la constancia de que están fibrilando, ese corazón está fibrilando. Si hay fibrilación, hay chance de que el paciente tenga un ACV. Recuerden, la fibrilación auricular debe anticoagularse, a excepción de que exista alguna contraindicación. ¿Por qué? Porque esta fibrilación favorece la formación de trombos intracardíacos. Y si esos trombos intracardíacos se desprenden y viajan al cerebro, te van a producir un ACV. Es por eso que se menciona acá en la diapositiva FA con probable ACV, si es que no se controla el FA, ¿no? En algunos casos, estas válvulas que están dañadas también pueden favorecer la proliferación de bacterias o hongos o virus, hablando de una endocarditis infecciosa, ¿no? El endocardio se puede inflamar producto de una infección y ahí tenemos una endocarditis como tal. Entonces, los pacientes que tienen también este tipo de alteraciones en la válvula tienen mayor compromiso a desarrollar una endocarditis infecciosa. Antes hablábamos de endocarditis bacteriana, porque se sabía que las bacterias eran las únicas que podían condicionar una endocarditis, pero hoy en día se sabe que también los virus, también las bacterias, también los hongos pueden favorecer a una endocarditis. Por eso es que hoy en día se habla de una endocarditis infecciosa y ya no una endocarditis como tal. Por lo tanto, nosotros tenemos que en lo posible siempre controlar y poder visualizar algunos cambios que pueden existir en ese organismo producto de la alteración a nivel del corazón. Por otro lado, en un porcentaje, aunque mínimo, hablábamos de que puede haber muerte súbita, ¿no? El paciente
por este compromiso que puede ser severo, puede en algún momento tener su muerte súbita. Tenía una paciente, una mujer, igual con una estenosis aórtica que estaba internada. Lamentablemente estamos a la espera de hacer sus trámites para poder operarla, hasta que un día fui a hacer la visita médica normal, la encontramos muerta, no tuvo una muerte súbita. Lamentablemente esa es la realidad. En Bolivia tenemos muchos obstáculos para tal vez proporcionar una resolución del problema hablando de este tipo de alteraciones. Si bien la cirugía es cara, en los seguros no te cubren al 100% este tipo de cirugías por el costo. Y imagínense aquellas personas que no tienen seguro y que no tienen plata, ¿no? Lamentablemente el desenlace es fatal. Y bueno, pues tenemos siempre que tener estos cuidados, ¿no? En lo posible siempre tratar de hacer un buen diagnóstico, en lo posible evitar las complicaciones por parte de esta estenosis y en lo posible también tratar de brindar un tratamiento óptimo por parte del paciente. Esa es su obligación de ustedes como médicos. No solamente es estar en contacto al paciente y escuchar y dejar ahí todo, ¿no? No, tomar una conducta, el tratar de buscar algunas soluciones propias de ustedes. Lamentablemente nosotros tenemos algo de obstáculo por el hecho de que los pacientes por sí solos tienen un seguro que les avala, pero que lamentablemente todo pues, es condicionante con trámite, ¿no? Todo se realiza con trámite, todo se gestiona, puesto que sabemos que es un costo muy elevado y que puede implicar algún desenlace fatal en pacientes que no se hagan nada o en pacientes que no se pueda tomar una conducta de forma apropiada. Prácticamente los pacientes que tienen estenosis aórticas recién empiezan a tener algo de clínica posterior a los 60 años. Se menciona que antes de los 60 años, incluso 60, 65 años, son muy pocos los pacientes que tienen datos clínicos, puesto que ese organismo que tiene la estenosis todavía puede tolerar, ¿no? Todavía puede soportar, se podría decir, esa alteración. Pero a medida que ya el paciente va ganando los años, 60, 65 años, hay cambios. Desde el mismo hecho de presentar datos de insuficiencia cardíaca a los 2 años, posterior a los... Perdón. Como les decía, los datos clínicos que en primera instancia se presentan son la disnea o datos de insuficiencia cardíaca. Posteriormente, el paciente puede tener síncope. Y por último, el paciente al final puede tener dolor precordial. Entonces, la triada clínica de la estenosis aórtica suele presentarse a medida que van pasando los años. ¿A qué me refiero? A partir de los 60, 65 años, ¿no? Ya puede presentar el paciente datos de disnea, al poco tiempo puede presentar síncopes y al poco tiempo tal vez dolor precordial y posteriormente muerte súbita. A medida que va pasando el tiempo, mientras más tiempo, más compromiso y más severidad en cuanto a lo que es la estenosis y el desenlace será mucho más fatídico dependiendo la evolución como tal. Por eso acá tenemos un cuadro que nos está mostrando un periodo latente donde la obstrucción prácticamente no está condicionando mayor compromiso. Sí hay cambios a nivel cardíaco, pero ese corazón trata de compensar de alguna otra forma, pues todavía ese corazón está fuerte, joven. Pero ya a partir de los 60, 65 años, fíjense, esta etapa cae, puesto que ya el paciente puede presentar clínica, ¿no? Desde lo que es una insuficiencia cardíaca hasta una muerte súbita como tal. No se olviden que si hablamos de angina, hablamos de dolor. Si hablamos de síncope, y eso a algunos les explicaba, síncope es la pérdida del conocimiento, ¿no? Es la pérdida del conocimiento de forma súbita. El paciente pierde el conocimiento de forma súbita, es de corta duración, segundos nada más, y es de una recuperación también rápida. El paciente se recupera muy prontamente posterior a la pérdida del conocimiento y en algún momento relajamos esfínteres. Por lo tanto, son datos clínicos e importantes, por si acaso, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico diferencial, ¿no?
porque alguna vez en la consulta nos mandan pacientes y nos dicen síncope, y les preguntamos nosotros qué pasó, y no hay un dato clínico propio de un síncope cardíaco, ¿no? Algunos pacientes, y los síncopes son variados, pueden ser vasovagales, pueden ser ortostáticos, pueden ser por hiperestimulación. Hay algunas personas o algunos jóvenes que ven un suceso, pasa algo y tienen una hiperestimulación, prácticamente lo activan de muy forma precoz el sistema simpático y pueden tener algún cambio en el estado de conciencia, ¿no? Algunas personas que, un ejemplo, ven un accidente y se desmayan. Entonces, prácticamente, esas son personas que tienen una hiperestimulación, ¿no? del sistema vago. O en todo caso puede ser ortostático en las personas mayores, se ponen de pie de forma brusca o se recuestan de forma brusca, tienen mareos, incluso se desmayan, pero eso no es por el corazón, no es por los cambios ortostáticos a nivel de la presión. O puede ser vasovagal, ¿no? En aquellas personas que prácticamente manejan presiones muy bajitas, jóvenes que están con presiones de 90, 70 y algún cambio en cuanto a lo que es este tipo de presiones puede conllevar a alteraciones en el estado de conciencia. Entonces, eso es variable. Si se dan cuenta, hay muchas causas de síncope, pero el de tipo cardíaco es netamente corta duración. El paciente recuerda todo, por si acaso. Es un dato también muy importante al diferenciarlo de una convulsión, ¿no? Si una persona convulsiona, tiene movimientos tónico-clónicos, a veces relaja esfínteres, ¿no? ¿A qué me refiero? Se hace pis, se hace popó, o en todo caso también una vez que recupera la conciencia no recuerda nada de lo que pasó día previo. Por lo tanto, hay que tener eso en cuenta, hay que orientarnos siempre bien, hacer un buen dato en cuanto a lo que es, o buena recolección de datos en cuanto a lo que es la anamnesis y poder, desde luego, también hacer un buen examen físico. Eso nos va a ayudar bastante a lo que es el poder detectar la alteración. Algunos de ustedes se han dado cuenta, yo un ejemplo siempre tomo la presión, por más que mi residente tome la presión, yo siempre tomo la presión, siempre ausculto el corazón, porque es mejor escucharlo, es mejor percibirlo a que tal vez nos den mala información. Entonces, el porcentaje de presentación, ya sea de la insuficiencia cardíaca, ya sea del angor, ya sea de la muerte súbita, es variable. Un ejemplo, el 50% prácticamente de todos los pacientes con estenosis va sí o sí desarrollar una insuficiencia cardíaca. No se olviden esto porque es muy importante. El 35% va a requerir angina. Un porcentaje menor va a referir síncope y lo que les hablé hace un momento, va a haber también muerte súbita, pero en un porcentaje menor al 2%. Estos son cambios o porcentajes de presentación en cuanto a lo que son los datos clínicos en el paciente. La mayoría siempre va a desarrollar insuficiencia cardíaca, siempre se va a quejar de que se cansa rápido o en todo caso o que no tiene su clase funcional, está muy deteriorada a comparación de otros años, ¿no? Entonces, también podemos ver que su presentación en cuanto a lo que es los datos clínicos son variables, dependiendo desde luego de muchos factores y ante todo del compromiso, de la severidad de la estenosis que se presenta. Dolor precordial es algo que vamos a encontrar en el paciente en un porcentaje tal vez moderado. Es un dolor que es típico de un sufrimiento cardíaco, un dolor opresivo, un dolor retroesternal, un dolor que suele manifestarse tal vez durante el esfuerzo, un dolor que no va a calmar con nada ni al cambio de posición, un dolor prácticamente que va a condicionar incluso el agarrarse el pecho con las manos, como vemos en la imagen, ¿no? Es un dato clínico que siempre nosotros tenemos que evaluar en el paciente. Miren cómo él lleva las manos a nivel prácticamente retroesternal, tratando desde luego de apalear el dolor, comprimiendo el pecho como tal, ¿no? Entonces, la angina de pecho, dolor precordial o angor, prácticamente suele estar presente en el paciente. Por otro lado, podemos observar esta imagen donde nos habla de la estenosis aórtica y los tipos de angor o dolor precordial que podemos encontrar. El angor típico
prácticamente se encuentra en un 40-50%. ¿Cuál es el angor típico? Es la angina estable, ¿no? Si recuerdan, la angina estable es aquel que se va a presentar ante todo, ante ante lo que es esfuerzo físico, ¿no? Y va a desaparecer en el reposo. Ese es el angor típico. El angor atípico es igual a la de la angina inestable, ¿no? La angina inestable prácticamente es aquel dolor que se va a manifestar durante actividad física, pero no va a ceder durante el reposo a comparación del angor típico o angina estable. Y por último, algunos pacientes que no van a tener dolor precordial, que va a ser un 20% del total. Es una clasificación que nos está orientando a pensar desde luego y a tener una idea de cómo puede presentar el dolor el paciente y de acuerdo a eso tener prioridad en cuanto a lo que es el manejo. Síncope, en la imagen nos dice todo, persona que perdió el conocimiento, persona que de repente no recupera la conciencia en segundos nada más, pero posteriormente la recuperación es rápida. Y ustedes dirán, ¿y por qué hay pérdida de conocimiento? Porque no llega sangre de forma oportuna al cerebro. Como la sangre no puede salir por la estenosis aórtica, prácticamente va a tardar en llegar igual al cerebro. Y el cerebro va a tener una disminución en el flujo sanguíneo y por ende una disminución en la oxigenación. Y este hecho va a hacer que, lamentablemente, se traduzca en una pérdida del conocimiento. Es muy importante saber que esta pérdida del conocimiento, lamentablemente, puede condicionar también alguna complicación, como que el paciente tuviese un TEC, ¿no? Lamentablemente algunos pacientes sí vienen a la consulta o a emergencia, perdón, tequeados y bueno, de repente tenemos que también hacer un procedimiento quirúrgico si hay algún problema de un hematoma o una hemorragia intracraneal. Por ende, es muy importante saber que el paciente que ha perdido conocimiento producto de una valvulopatía aórtica sea siempre controlado y en lo posible tratar de desrelucir si es que esa pérdida del conocimiento es de origen cardíaco. Pero no solamente este síncope puede desarrollarse por la disminución del flujo a nivel del cerebro. También algunas taquiarritmias pueden condicionar esta alteración. Tal es el caso de la presencia de taquicardias ventriculares o bloqueos AV de segundo grado MOVITS 1 o bloqueos completos o también alguna fibrilación ahí que se presente. Estas taquiarritmias, desde luego, son producto de los cambios. Es producto de los cambios a nivel de la morfología cardíaca, producto de la alteración de la estenosis como tal. Por lo tanto, no todos los pacientes, ¿no? Tampoco quiero que confundan o que se confundan y digan, bueno, mi paciente tiene una valvulopatía aórtica y todos van a tener arritmia. No, se dependerá del compromiso y del tiempo de evolución ante todo. Por lo tanto, también estas taquiarritmias pueden condicionar a síncopes e incluso no se olviden que el propio corazón recibe sangre de lo que él expulsa. Y en algún momento, si la sangre no llega al nodo sinusal o al nodo AB a través de la coronaria derecha, prácticamente va a condicionar ¿qué? Una disfunción de estos dos nodos. Y esto va a favorecer la presencia de bloqueos. Un ejemplo, bloqueos AB. Los bloqueos AB de segundo grado, MOVITS 2, el bloqueo completo, no hay prácticamente otra conducta que colocar marcapasos, ¿no? Pero eso se debe a que el nodo AB no está recibiendo buena oxigenación, buena irrigación, y este hecho se traduce en que presente el paciente este tipo de alteraciones. Entonces, nosotros siempre tenemos que, en el momento que tenemos estos pacientes, tenemos que hacer buenos estudios, una buena anamnesis, hacer un electrocardiograma, y ahí va la explicación, ¿no? ¿Por qué vas a hacer un electrocardiograma? Tal vez tiene una fibrilación, tal vez tiene una TB, una taquicardia ventricular, también está con un bloqueo AB. Entonces, todo tiene su explicación. ¿Por qué vas a hacer una radiografía para ver? Tal vez el corazón ya está grande, ya tiene una cardiomegalia. ¿Por qué vas a hacer un ecocardiograma? Porque voy a ver y voy a confirmar la disfunción valvular. Entonces, todo tiene su explicación cuando uno pide algunos estudios. No es porque quiere llenar el historial o el expediente clínico de estudios nada más, ¿no?
Entonces, eso nos va a ayudar a un diagnóstico. De repente, el síncope no es por la estenosis como tal, porque tal vez la estenosis es de tipo moderado, pero ya tiene repercusión en la estructura cardíaca. Y tenemos que el paciente está con una arritmia o tal vez está con un bloqueo completo. Entonces, la solución es que marcapaso. Y no tanto así el operar o cambiar la válvula, ¿no? La disnea o insuficiencia cardíaca izquierda es el dato clínico más común que vamos a encontrar en el paciente. Prácticamente este va progresando poco a poco, desde tener una disnea tal vez de medianos esfuerzos a pequeños esfuerzos. Dependerá mucho el compromiso de la válvula, porque ante mayor cierre de la válvula, mayor será la disnea que va a presentar el paciente. Por lo tanto, no se olviden, siempre hay que tener esto en cuenta para poder llegar a hacer un diagnóstico. Incluso algunos pacientes se pueden complicar con edema agudo de pulmón y llegar a fallecer. Estos pacientes que tienen estenosis aórticas, ojo, muy importante, no se olviden, no debemos sobrecargarlos de líquido, porque ese corazón apenas está trabajando, apenas está expulsando sangre, y si tú le das más líquido a ese corazón, va a llegar un momento en el que se va a cansar. A manera de experiencia, esto les comento porque no hace mucho, lamentablemente tenía un paciente con estenosis aórtica, estaba internado, bajó un poco su presión y el médico internista va y le pasa un suero, ¿no? Le pasa 300 ml y no sé cuánto más en la noche. En el transcurso de la mañana el paciente se descompensó, pedimos valoración por USIM, pasó a terapia y falleció, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque si tú le vas a dar volumen, prácticamente ese paciente puede hacer un edema agudo de pulmón. Por ende, tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes porque ese corazón está cansado, ese corazón no puede expulsar la sangre, ese corazón tiene deterioro en su funcionamiento y que tú le des más volumen a alguien que está cansado o un corazón que está cansado es para matarlo, para finiquitarlo el corazón. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, dependiendo del compromiso, tienen que ustedes tratar de favorecer y condicionar una mejor tolerancia a lo que es la clase funcional, evitando desde luego complicaciones en cuanto a la conducta o el progreso por parte de la enfermedad. Algunos pacientes pueden tener muertes súbitas, ya habíamos comentado eso. Algunos pacientes pueden tener taquiarritmias, también habíamos comentado eso. Algunos pacientes pueden tener ACVs, productos de la fibrilación auricular. También hace un momento indicábamos eso, ¿no? Que algunos pacientes pueden complicarse con fibrilación auricular, formar trombos y tener ACVs por lo tanto, ¿no? Entonces es muy importante tener esto en cuenta y en algunos casos también puede relacionarse este tipo de alteraciones con pacientes que van a tener algún grado de sangrado a nivel intestinal, producto de que de angiodisplasias intestinales, ¿no? Lamentablemente el intestino puede tener cambios por alteraciones en la vasculatura intestinal, por el bajo flujo que existe, muy poco flujo, muy poco, tal vez, muy poca sangre que se va a presentar a nivel vascular y este hecho puede condicionar que existan a altura algunas alteraciones en los vasos a nivel intestinal y con presencia de hemorragias digestivas, ¿no? Es muy raro, la verdad, yo no he tenido ningún paciente hasta la fecha con hemorragia digestiva, puesto que el tratamiento siempre se ha tratado de dar de forma oportuna y también siempre tratando de prevenir alguna complicación, pero les recalco nuevamente, a veces no siempre tenemos las herramientas necesarias o tenemos algún contratiempo en cuanto a lo que es la conducta por parte de estos pacientes. No se olviden que a mayor edad, mayor el chance de tener una válvula esclerosada. Hoy en día el ecocardiograma es un estudio, se podría decir, gol estándar dentro de lo que es el diagnóstico confirmatorio en estos pacientes que tienen valvulopatías. Se sabe que gracias al ecocardiograma vamos a poder medir la velocidad, a cuán veloz está saliendo la sangre. A mayor velocidad, mayor es el cierre, ¿no? A mayor estenosis, mayor la velocidad, porque la sangre trata de salir rápido por ese orificio que está estrecho.
También puede haber algún grado de compromiso en lo que es la fracción de eyección. No se olviden, tal vez algunos de ustedes han hablado con sus docentes de prácticas de la fracción de eyección. La fracción de eyección es el porcentaje de sangre que se expulsa por el ventrículo izquierdo. El valor normal va de 53% hasta 55% para arriba. En alguna literatura van a encontrar 55% para arriba. En algunas guías o las últimas guías nos hablan de un 53% para arriba. ¿A qué me refiero? Si la fracción de eyección está de 60, 70, está normal porque el valor o el porcentaje debe ser mayor a 53% como tal. Este fracción o este volumen que se expulsa por el ventrículo izquierdo es fundamental para poder irrigar y poder permitir la perfusión a nivel de todos nuestros organismos. Entonces, por ende, esta fracción de eyección no la podemos desde luego calcular gracias al ecocardiograma, ¿no? Y también medir los diferentes gradientes de presión en cuanto a lo que es el ventrículo izquierdo y la aorta. Vamos a ir desde luego viendo también algunos otros estudios que podemos hacer, como una prueba de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo, o que algunos de ustedes creo que hemos hecho un test de esfuerzo, ¿no? Las pruebas de esfuerzo prácticamente nos ayudan también dentro del diagnóstico. ¿Por qué? Algunos pacientes que tienen estenosis aórticas severas no tienen clínica. Algunos, la verdad, no tienen datos clínicos y el diagnóstico es mera casualidad. Entonces, para poder pensar de que este paciente no necesita por el momento una válvula mecánica o un reemplazo de la válvula, también ustedes pueden sugerirle hacerse una prueba de esfuerzo. Si en la prueba de esfuerzo el paciente refiere clínica, entonces ya estamos ante un paciente que sí se quiere el cambio de la válvula. ¿Por qué? Porque el corazón está empezando a sufrir ante un esfuerzo físico y que a la larga puede condicionar algún otro problema serio como ser un infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, tengamos en cuenta siempre este punto y es algo que tal vez se les va a preguntar también en el examen. Si yo tengo un paciente, un ejemplo, que no tiene clínica, tiene una estenosis aórtica severa, puedo hacerle la prueba de esfuerzo. Si la prueba de esfuerzo me sale positiva, cambio de la válvula. Si la prueba de esfuerzo me sale negativa, entonces puedo aguardar y no hacer un cambio de la válvula todavía, puesto que el corazón no está sufriendo cambios o sufrimientos ante lo que es actividad física y que existe una válvula aórtica cerrada. Otros cambios que condicionan una válvula, o mejor dicho, un reemplazo de la válvula es la clínica. Si mi paciente tiene síncope, si tiene angor, si tiene datos de insuficiencia cardíaca y hay una estenosis aórtica cerrada, entonces hay que cambiar. No hay que esperar, hay que hacer el trámite o hay que favorecer, desde luego, la condición de que se pueda hacer el reemplazo de la válvula. Hay muchos casos y los casos son variados, ¿no? Y algo que quiero comentarles también muy importante y que no se olviden, que todo paciente que tiene estenosis aórtica y si tiene más de 60 años, lo más sugerente es hacer primero una coronariografía o una angiografía, ¿no? La coronariografía o angiografía, que es lo mismo, es un estudio de las arterias, ¿no? Con contraste, nosotros introducimos contraste y visualizamos si es que las arterias están obstruidas. ¿Por qué? Se sabe que a mayor edad, mayor el chance de que exista una obstrucción de las arterias. Y si yo voy a operar la válvula, tengo que tener pues las arterias libres, ¿no? Permeables para poder favorecer y tener una buena irrigación durante el acto quirúrgico. Imagínense que yo tengo las arterias cerradas. Voy a operar, pero la sangre prácticamente no va a llegar a mi corazón porque están las arterias tapadas y mi corazón va a empezar a sufrir, va a empezar a tener cambios. Porque el hecho de operar una válvula no se hace pues no es una cirugía convencional, es una cirugía muy compleja, donde vamos a necesitar incluso la intervención de terapia intensiva, ¿no? Por lo tanto, también se va a hablar de utilizar una circulación extracorpórea. El corazón deja de trabajar durante la cirugía y estamos utilizando una circulación extracorpórea donde la sangre está desde luego siendo bombeada por otro equipo. Por lo tanto, es una situación muy estresante para el corazón. Por ende, tengo que tener las arterias libres. Por lo tanto, no se olviden, mayor de 60 años con estenosis, primero hago una coronariografía. Si la coronariografía me dice, están bien las arterias, pues procedo a operar.
Pero si me dicen están obstruidas, primero desobstruyo las arterias y procedo a operar. Esa es la conducta que se debe tomar. Bien, entonces, no se olviden, ya habíamos hablado de las causas. La mayoría de las causas de las valvulopatías de tipo estenóticas, ante todo, en la aorta va a ser de tipo valvular, ¿no? El 90% habíamos hablado que es de tipo valvular. Y, bueno, un 10% estará representada por la supra y por la subvalvular. Generalmente, si hablamos de cardiopatías estenóticas, tenemos la congénita y la adquirida. En la adquirida está desde luego la fiebre reumática y la esclerosante, porque la esclerosante se va a adquirir con los años, ¿no? Mientras que la congénita ya, pues ya nació uno con la alteración a nivel de la válvula. Las cardiopatías estenóticas de tipo congénito, no se olviden, la más común es la bicúspide. Yo les recalco, la mayoría, uno he visto con unicúspide, pero el resto de cardiopatías congénitas, la verdad he visto que son bicúspides. Entonces, muchos nacen con válvulas aórticas bicúspides. Este hecho, desde luego, va a condicionar a alteraciones en el tracto de salida y en el flujo por lo que es el ventrículo izquierdo. En las adquiridas, la fiebre reumática y posteriormente la degenerativa. En nuestro medio, por si acaso, ojo, nuevamente les recalco, la más común entre los dos es la fiebre reumática, después les sigue la degenerativa. Ya en otros países es al revés, degenerativa es la causa más común. Si bien es degenerativo, es por los años. Mientras más edad, mientras más años, más la probabilidad. No quiere decir que toda persona mayor a 70 años tiene sí o sí una válvula aórtica estenosada, no es así. Hay muchos factores que pueden influir, ¿no? Desde el mismo hecho de la alimentación, el mismo hecho de los antecedentes que tenga el paciente. Paciente, un ejemplo que es, qué sé yo, que fuma, paciente que tiene niveles elevados de triglicéridos, colesterol, paciente sedentario. Entonces, hay muchos factores que a la larga pueden condicionar, pueden favorecer que esa válvula se esclerose más rápido, ¿no? Pero una persona que se cuida, una persona que tiene mucho cuidado con la alimentación, tal vez evita el fumar, etcétera, entonces, por ende, esa válvula poco probable que se calcifique con prontitud. En cuanto a lo que es la fiebre reumática, bueno, pues prácticamente la causa es muy variada desde el mismo hecho de tener esa predisposición genética. Todos se preguntarán y dirán, pero todos en algún momento hemos enfermado con una faringitis y tal vez por el estreptococo. ¿Y por qué no he desarrollado fiebre reumática? Porque ahí está el punto importante de tener la predisposición genética. En la fiebre reumática no solamente es una enfermedad autoinmune, donde nuestros propios anticuerpos actúan o dañan nuestros organismos, nuestras células, sino también tiene que existir una predisposición genética, que ustedes tengan receptores similares al del estreptococo, donde nuestros anticuerpos los reconozcan como extraños y empiecen a producir alteraciones. Ese es el punto importante, por si acaso, para poder orientarnos acerca de la fiebre reumática. La supravalvular es muy rara, ¿se acuerdan? Les dije que según la anatomía se clasificaba en valvular, supravalvular e infravalvular. La valvular 90%, supravalvular 1% y el subvalvular el 9%. Entonces, la supravalvular es muy raro, 1% nada más en su presentación, a comparación de las otras. La subvalvular, 9%, también muy raro encontrar. La verdad, he visto 1 o 2 pacientes con estenosis subvalvular. Supravalvular, hasta el momento no he visto ninguna, pero su presentación también es muy rara.